Ministerio Público y sobre todo en un tema bastante importante como es la Secretaría Técnica de la implementación del Código Procesal Penal, que como siempre digo, ¿no? Es fácil implementar, pero es bien difícil la sostenibilidad, ¿no? Y creo que hoy este Código Procesal Penal que en algún momento se vendió con bombos y platillos, en el cual iba a solucionar toda la carga procesal, que los procesos iban a ser rápidos y que implementa una serie de procesos especiales dándole celeridad y economía procesal. En la práctica, en la realidad, lamentablemente esto no ha sucedido, ¿no? Y no viene sucediendo por un tema que, como ya sabemos, pues el tema de la carga procesal. Muchos dirán, bueno, es siempre lo mismo de siempre, pero es la pura verdad, como decimos, ¿no? Así en términos, en un castellano castizo, como dice. Efectivamente, siempre hemos dicho que en las ciudades, como el Cusco, Lima, Trujillo, Arequipa, Piura, etcétera, etcétera, la población aumenta, ¿cierto? Y lamentablemente la población aumenta y la delincuencia también aumenta. Hoy, que desgraciadamente la inseguridad ciudadana ha desbordado, y como siempre se le echa la culpa al Poder Judicial o al Ministerio Público, a la Policía Nacional. Nosotros sí queremos decir que acá el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, si bien es cierto, son operadores que probablemente en algunas decisiones no nos gusta, no nos agrada, ¿no? Esto no es generalizar. Yo creo que aquí el tema es, en realidad, presupuestal. Y lamentablemente, este gobierno no da absolutamente nada en cuestiones de presupuesto. Y voy a lo siguiente, ¿no? Porque esta ley 32.348 que se publicó en el Diario Oficial del Peruano el día 23 de mayo del 2025 y que al día siguiente ha entrado en vigencia, ley llamada o ley que crea el Sistema Nacional de Justicia especializado en flagrancia delictiva e implementa las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional, no es un título más rimbombante como cualquier otro que desgraciadamente cuando decimos que esto tiene que aterrizar, no se da en nada, ¿no? El presupuesto cuando se implementa estos tipos de leyes. Esto tiene que ver efectivamente con el proceso inmediato. El proceso inmediato es uno de los 7 procesos especiales que el Código Procesal Penal ha incorporado en su texto. Entre otros, aparte del proceso inmediato, está el proceso por razón de la función pública, el proceso de seguridad, el proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal, o llamado también la famosa querella, el proceso de terminación anticipada, el proceso de colaboración eficaz, algunos dicen procedimiento de colaboración eficaz, y el proceso de faltas. Este proceso inmediato, como su mismo nombre lo indica, dice proceso inmediato, es decir, tiene que darse una solución inmediata, ¿no? Y esta solución inmediata, efectivamente, tiene que ser así porque ha sido construido, ha sido elaborado, ha sido estructurado, a diferencia del proceso común que establece y diseña 3 tipos de etapas bien definidas, ¿no? Como es la etapa de la investigación preparatoria, la etapa intermedia y, por supuesto, la etapa del juzgamiento. Estos procesos especiales, como el proceso inmediato que estamos comentando, y ha diseñado una estructura en base a 2 audiencias, ¿no? La llamada audiencia de incoación del proceso inmediato y la llamada audiencia única del juicio inmediato. Es decir, en base a 2 audiencias que tienen que ser rápidas, ¿no? Lo más pronto posible y que deben de resolverse a lo mucho en 3 días, en una semana, pongámosles un mes, creo que ya es bastante, ¿no? Aún así, ¿no? Este proceso inmediato
dice que se puede aplicar en base a tres hipótesis, ¿no? Una, cuando se trata de un delito evidente, otra en el delito confeso y la otra en el delito en flagrancia. Por ahí el legislador le ha añadido los casos de omisión a la asistencia familiar, que desde mi punto de vista no son más que los delitos evidentes, y los casos de conducción en estado de ebriedad, que no son más que los delitos flagrantes, ¿no? Pero claro, cuando se diseña esto, se dice que el fiscal debe o puede incoar. Inicialmente el texto primigenio se decía que el fiscal puede incoar proceso inmediato. Y yo les comento, en casi más de 8 años, el Ministerio Público solo llegó a incoar menos de 500 casos. Cuando se implementó el decreto legislativo 1149, que luego se le llamó el proceso inmediato reformado, que fue a fines del 2015, para el 2016 ya habían más de 3.000 casos del proceso inmediato. Y claro, uno podría decir, bueno, funcionó, qué bueno, ¿no? Es decir, cuando le cambiaron o reemplazaron esto del puede por el debe, ¿no? Entonces, el fiscal ya se vio casi compelido, obligado a presentar un proceso inmediato. Con esto, si bien es cierto, se instauró una nueva forma de llevar a cabo un proceso inmediato, pero a la postre también eso sugirió bastante crítica por varios profesores, entre ellos, por ejemplo, una del profesor sanmarquino, Mario Rodríguez Hurtado, en la que decía que este proceso inmediato era tan rápido que afectaba el derecho de defensa, por ejemplo, ¿no? El plazo razonable, el derecho a presentar las pruebas, entre otros, ¿no? Y ni qué decir el debido proceso. Puesto que el Ministerio Público, el fiscal, en 48 horas con la policía podrían construir un caso, mientras que la defensa, hasta el momento en que recién se agenciaba de conferenciar con su patrocinado, de participar en las diligencias rápidas que se tenían que realizar y poder estructurar a ver cuál era su estrategia, ya inmediatamente el fiscal estaba requiriendo el proceso, la incoación del proceso inmediato. Acto seguido, el juez de la investigación preparatoria señalaba día y hora para llevar la audiencia. Y eso significaba que, si bien es cierto, el fiscal tenía gran ventaja porque ya tenía construido, digamos, su caso, mientras que la defensa estaba empezando a diseñar cuál era su estrategia, pero el tema era que ya desde el momento que el fiscal requería un proceso inmediato, prácticamente ya estaba en poder del juez y el fiscal, o perdón, la defensa ya no podía agenciarse o por lo menos poder solicitar la actuación de otras diligencias de descargo. Entonces, en esos 8 años que yo les comento, no es que el fiscal nunca requirió proceso inmediato o fue mínimo. En realidad, cuando nosotros implementamos en el Distrito Judicial de Guaura, el fiscal sí requería proceso inmediato. El tema era que los jueces, había una renuencia, todavía el juez pensaba con el modelo inquisitivo del viejo Código de Procedimientos Penales, y yo recuerdo que incluso cuando le denegaba un proceso inmediato al fiscal, decía, es que no has realizado esta diligencia, no has recabado esta investigación, no has recibido la declaración de fulano, mengano, sutano, pedencejo, etcétera, etcétera. Es decir, el juez no se había sacado ese chip de que él ya no investigaba, de que él ya, a diferencia del modelo estrictamente, o por lo menos en su mayor peso, era inquisitivo más que un código garantista como el que hoy se le califica como tal, ¿no? Entonces eso, al final, el fiscal decía, bueno, de 10 casos que requiero proceso inmediato, 8 me deniegan y 2 me aceptan, entonces ya no voy a requerir proceso inmediato, ¿no? Cuando, desde nuestro punto de vista, el juez
Podría denegar, sí, podía hacerlo, ¿no? Es su facultad, pero siempre y cuando no se cumplían con los presupuestos que se exigían, es decir, en los supuestos de delito flagrante. Si no hay flagrancia, oiga, usted, señor fiscal, está requiriendo por un tema de flagrancia, yo no veo acá un tema de flagrancia, por lo tanto, ya está descartado. Lamentablemente, esta óptica nunca se dijo, nunca se estudió, nunca se analizó y ha sido el Poder Judicial, es verdad, quien ha propugnado, quien ha insistido, quien ha propuesto los cambios que en el 2015 se dieron con este decreto legislativo que hemos citado. No, la única forma de hacerle que el fiscal pida es ponerle que debe, incluso bajo responsabilidad. Preguntamos, ¿qué acto procesal del juez o del fiscal no es bajo responsabilidad penal, civil, administrativa? Pero ponerlo en un código procesal penal, pues es como una suerte de amenaza, ¿no? Una suerte de decirle, mira lo que te va a pasar, señor fiscal, si tú no vas a incoar proceso inmediato. En buena hora que la casación, o perdón, el acuerdo plenario del 2016 sobre el tema del proceso inmediato, la Sala Suprema tuvo a bien decir, perdón, no es que en todos los casos que se produzca flagrancia, bajo el artículo 259 del Código Procesal Penal, que establece los tres tipos de flagrancia, ¿no? La flagrancia ficta o la flagrancia real, la flagrancia o la cuasi flagrancia y la flagrancia presunta o la presunción de la flagrancia. Más que ello, primero el fiscal tiene que ver si se trata de casos complejos donde amerita realizar diligencias. Y en todo caso, en estos tres tipos de flagrancia, en la flagrancia ficta o real, es decir, aquella donde el imputado ha sido sorprendido robando, amenazando, estafando, etcétera, a la víctima, ahí, en esos casos, ¿qué duda cabe? De los otros hay que tener cuidado. ¿No? No es que en los casos complejos no se puede incoar proceso inmediato, el código lo dice expresamente, ¿no? Dicen aquellos casos complejos que amerite realizar otras diligencias, de tal forma que aún siendo un proceso complejo y donde en las 48 horas yo ya tengo todo, puedo incoar proceso inmediato. Pero este acuerdo plenario dijo algo cierto. El fiscal para incoar proceso inmediato tiene que tener todos sus medios de prueba. Es irresponsable que el fiscal incoe proceso inmediato sin tener sus medios de prueba, porque ojo, el día de hoy yo incoo proceso inmediato y digamos, mañana el juez en plena audiencia me dice, señor fiscal, procedentes la incoación del proceso inmediato bajo el tema de flagrancia. Eso sí, señor fiscal, a partir de ahora usted tiene 24 horas para formular su requerimiento acusatorio y me tiene que hacer llegar en 24 horas. De modo que el fiscal saliendo de la audiencia ya tiene que haber preparado o preparar su requerimiento acusatorio en 24 horas, es decir, al día siguiente, y presentarlo inmediatamente al juez de la investigación preparatoria para que él, o ahora juez de flagrancia, para que el juez inmediatamente le haga llegar al juez de juicio oral, según sea un juez colegiado o según sea un juez unipersonal. Pero para incoar no basta que la persona sea detenida en flagrancia, sino que el fiscal tiene que tener sus medios de prueba. Ojo. Han habido casos, por ejemplo, preguntamos en Huancavelica, ¿qué pasa si en este momento alguien es detenido por un tema de conducción en estado de ebriedad? Y efectivamente la persona está pues ebrio, casi no se para, tiene problemas, ahí está que se balancea, etcétera, etcétera, de tal manera que necesitamos el dosaje etílico, ¿no? Según en Huancavelica, no se lleva a cabo el dosaje etílico. Ahí solo sacan, digamos, la muestra. Esa muestra es llevada a Huancayo, que está más de casi 3 horas. Y para que regrese, probablemente se demoren más de 3 días, a veces una semana.
¿Puedo incoar proceso inmediato en esas 48 horas que yo tengo? ¿Cuál va a ser la razón por la cual yo voy a tener detenido a una persona? ¿Cuál sería el peligro incluso si el dosaje etílico sale menos? Ojo que ahora hay una jurisprudencia que no basta con que supere el mínimo que establece el Código Penal, sino otras circunstancias, dice, ¿no? Bueno, yo no sé qué le pasó a la Corte Suprema, por ahí siempre sale con algunas cosas, en fin. Entonces, peor aún en aquellos casos, y ojo que la mayoría de los casos a nivel nacional son delitos de conducción a estado de ebriedad, son temas, digamos, en tema de flagrancia, hurtos a veces, temas de violencia contra la mujer, según también hemos visto, en varios distritos judiciales y fiscales hay un nivel alto en el tema de delitos patrimoniales, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el proceso inmediato se puede llevar a través de dos audiencias. La audiencia de incoación del proceso inmediato, donde el fiscal va a requerir, va a sustentar, donde ahí hay todo un orden, una prelación de situaciones que se tienen que llevar a cabo, ¿no? De acuerdo a lo que el propio Código Procesal Penal, a partir del artículo 446 y el artículo 447 del Código Procesal Penal, que dice, en esa audiencia lo primero que se va a resolver es la legalidad de la detención del imputado, de acuerdo al artículo 259. Es decir, lo primero que va a evaluar el juez es si la detención reúne los visos de legalidad, ¿no? Los visos de legalidad. Porque si no reúne los visos de legalidad, no pasa. O sea, definitivamente con eso ya el juez, de nuestro punto de vista, ya tendría que declarar improcedente el requerimiento del proceso inmediato bajo la figura de la flagrancia, ¿no? Superado esto, pasa a revisar sobre la procedencia de incoación del proceso inmediato. Luego, la procedencia de la constitución de partes. Recordemos que había toda una discusión en qué momento el agraviado se podía constituir en actor civil. Muy bien, ahora sí lo dice. De modo que cuando el fiscal presenta su requerimiento, el agraviado, avisado ya de esto, puede presentar también, si lo cree pertinente, constituirse como actor civil, ya que en esta audiencia de incoación del proceso inmediato es donde se va a evaluar si le van a aceptar como actor civil. Luego, se va a verificar si las partes, fiscal y defensa y imputado, pueden llegar a un principio de oportunidad, a un acuerdo reparatorio o a una terminación anticipada, según sea el caso. Si esto no se da, indudablemente se pasa a evaluar sobre la procedencia o no de alguna medida restrictiva, ¿no? Que es muy diferente a la medida coercitiva, si es que, por ejemplo, el fiscal postula un requerimiento de prisión preventiva, que en realidad casi la mayoría de los casos en que se puede incoar proceso inmediato es lo que este acuerdo plenario llama, bueno, aquellos delitos de mínima gravedad, aquellos delitos de mínima pena, aquellos delitos de mínima interés público, aquellos delitos donde se exige una mínima actividad probatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, en esa audiencia, el juez va a declarar procedente o improcedente. Si declara procedente, le dice al fiscal, tienes 24 horas para elaborar y presentarme tu requerimiento acusatorio. Luego de ahí lo pasa al juez unipersonal. Dice incluso el código que en el día el juez podría realizar esta audiencia única de juicio inmediato. En realidad sabemos que eso no ocurre y no es culpa del juez, ¿no? Sino es por la carga abundante de programaciones de audiencias que también se realizan. Y o dentro de las 72 horas, dice, es decir, dentro de 3 días.
que suponemos que tampoco a veces se realizan por la alta carga de audiencias programadas. Recordemos que el Poder Judicial, ojo, ya está programando la celebración de audiencias para el 2028. Ojo, 2028. O sea, estamos todavía en 2025, ¿no? 26, 27, 28, es decir, aquí a 3 años. Y incluso algunos abogados que han recibido esta notificación en, en Internet, ya como quien dice, no cabe más que bromear o soltar por ahí un chiste y ellos dicen, bueno, me han programado para junio del 2028, ojalá estemos vivos para esa fecha, ¿no? Todos. En fin. Entonces, mire, este proceso inmediato, nosotros estamos de acuerdo con estas fórmulas, estas herramientas, estas instituciones que permiten acelerar el trabajo de la maquinaria judicial y que se pueda arribar a una decisión. Y esto va a favorecer no solamente al imputado, sino también a la víctima, o no solamente a la víctima, sino también al imputado. Sin embargo, sí, nosotros queremos dejar expresa constancia que ello va a ser posible en la medida, pues, que se pueda, digamos, ofrecer todo el apoyo presupuestario que ambas instituciones y también la Policía Nacional lo exige y que es necesario, ¿no? Porque como vuelvo a repetir, las ciudades, la población crece, la delincuencia crece y el Poder Judicial como el Ministerio Público no crece a esa dimensión que crece la actividad delictiva. La ley de flagrancia, el Poder Judicial, perdón, por ver ese fue, decía que el Poder Judicial ha venido implementando paulatinamente las llamadas unidades de flagrancia. ¿En qué consiste? ¿No? Consiste en que en un edificio o en un inmueble o en un módulo puedan compartir los 4 operadores. El Poder Judicial, el juez, el Ministerio Público, el fiscal, la Policía Nacional y la Defensa Pública. Sabemos que eso no es nuevo. Hay otros países latinoamericanos en Centroamérica, como Puerto Rico, como Argentina, como México, donde se han ido implementando, sobre todo en México y en Argentina, que como todos sabemos son estados federales y que tienen su propia normatividad, y como el caso de Neuquén, por ejemplo, en Argentina, donde efectivamente ellos sí, a ver, primero diseñan todo, dan el presupuesto, ojo, equipan al Ministerio Público y al Poder Judicial y lanzan luego un plan piloto. Acá se hace todo lo contrario en el Perú, ¿no? Primero se lanzan, se crean unidades de flagrancia, el Poder Judicial creo que viene implementando ya en más de 26 distritos judiciales y fiscales la famosa unidad de flagrancia, ¿no? Pero son inmuebles, son lugares pequeños, donde dice que ahí todos los detenidos tienen que ser llevados ahí, donde dicen que ahí es donde todas las diligencias tienen que realizarse. La pregunta es, ¿cómo? Porque para el Poder Judicial quizás es poner un juez ahí que va a llevar a cabo la audiencia, es muy fácil. El tema es para la policía y para el Ministerio Público. Y le doy un caso práctico. Mire, por ejemplo, Lima Este, que sabemos que Lima Este, pues, es un, digamos, un megadistrito, ¿no? Porque abarca desde Ate
La Molina, San Juan del Lurigancho, Chosica, Chaclacayo y más arriba de Chosica. Ojo. En San Juan del Lurigancho, en un lugar llamado Los Tornillos, ahí se ha implementado una unidad de flagrancia, ¿no? O sea, un inmueble donde van a estar los 4 operadores. Hasta que la competencia era en ese lugar de San Juan del Lurigancho, los fiscales ahí que conocían estos casos llevan ahí a esta unidad de flagrancia que está ahí en San Juan del Lurigancho. El Poder Judicial ha ampliado la competencia y dice, no, ya no solamente va a ser San Juan del Lurigancho, va a ser Ate, La Molina, Chaclacayo, Chosica y más arriba de Chosica. La pregunta es, si lo que queremos es celeridad, si lo que queremos es seguridad, ese fiscal que está en Chosica, ¿cuánto va a demorar para, digamos, trasladarse o al policía que tiene que llevar al detenido a San Juan del Lurigancho? 2, 3 horas, probablemente más, ¿no? Con el riesgo de que trasladar a un detenido hasta esa unidad de flagrancia puede haber algún tema de fuga. Es decir, es antitécnico. Ojo, y eso es lo que no se dice. Qué fácil es salir a hablar y decir, no, el Ministerio Público no está incoando proceso inmediato. Pero ojo, hay una serie de deficiencias. El presupuesto que han dado para el Ministerio Público es ínfimo. Solo alcanzado para 9 distritos, incluso en esos 9 distritos todavía no es lo que se ha querido. Por ejemplo, con ese presupuesto, y para el Cusco, por ejemplo, solo se ha permitido 3 fiscales provinciales con 6 adjuntos, creo. 3 fiscales provinciales. Imagínense, para toda la ciudad del Cusco, solo 3 fiscales provinciales con 2 adjuntos cada uno y atender todo el distrito judicial del Cusco. Imposible, señores. Imposible. Ojo. Pero eso es lo que se está dando. Eso es lo que este gobierno está vendiendo. Eso es lo que el Poder Judicial ha agarrado esto como una suerte, digamos, de decir, bueno, mira, esto está funcionando, el Poder Judicial, allá el Ministerio Público, allá la policía, que no están incorporándose. Pero no es porque uno no quiere, sino son por las limitaciones que ya estamos describiendo. Hemos ido varias veces al Congreso, hemos ido varias veces al Poder Judicial, cuando nos han convocado en representación del Ministerio Público, hemos dicho que esta ley de flagrancia va, o sea, tampoco no es que no estamos de acuerdo, va siempre y cuando vaya con un presupuesto. Y en algún momento el Poder Judicial dijo, sí, efectivamente, esto tiene que ir con un presupuesto, pero después, el día en que tomaron la decisión, no sé qué pasó, sorpresivamente, el representante del Poder Judicial dijo, bueno, que vaya la ley y luego veremos ya cómo nos arreglamos el tema del presupuesto. Entonces, esta ley que fue publicada el 23 de mayo, ha creado, dice, el Consejo Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva, en la cual les integran el titular del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Economía, del titular de la Policía Nacional y del INPE, ¿no? Y luego también ha creado los llamados comités distritales de justicia especializado en flagrancia delictiva, ¿no? Que digamos son, si el Consejo llamado el Consejo Nacional de Justicia es macro, los comités distritales micro, ¿no? En cada distrito verán pues cómo se va implementando, como una evaluación, etcétera, ¿no? En el artículo 16 de esta ley, que es la que vamos a comentar, ¿no? Ahí se dice, por ejemplo, ¿cuál es la competencia de estas unidades de flagrancia? Que dicho sea de paso, vuelvo a repetir, muchas son antitécnicas, ¿no? Por ejemplo, la que está en Lima Centro y que está funcionando en el Jirón Huancavelica, es un lugar pequeño
es un lugar donde solamente hay una pista de ida, donde apenas alcanza un vehículo. ¿Se imaginan ustedes todos los días que vayan las unidades del Ministerio Público o de la Policía Nacional llevando detenidos? El solo hecho de parar ahí, donde no hay ni siquiera estacionamiento, y el solo hecho de pararse ahí por breves minutos, eso va a implicar un congestionamiento vehicular terrible. Y eso es lo que está ocurriendo. Es más, en muchas unidades de flagrancias que se han venido implementando a nivel nacional, no reúnen ni siquiera los requisitos mínimos. Y no lo decimos nosotros, lo ha dicho la propia Policía Nacional, porque, ojo, ahí tienen que estar indudablemente las carceletas. Y ellos han demostrado con fotos, porque han visitado esta unidad de flagrancia, dice, por ejemplo, el lugar que nos han dado, no alcanzamos más que 2 o 3 policías. Si la idea es que nosotros estemos ahí, pernoctemos ahí las 24 horas del día, porque va a haber una carceleta donde van a haber detenidos, una carceleta que no alcanza ni para 10, ni para 12. Lima Centro, por ejemplo, ojo, Lima Centro, y estamos hablando Lima Centro nada más, lo que es Cercado, Rímac, Breña toda la zona de Lima Centro, Breña, el Rímac, y bueno, en este momento se ha ido otro distrito. No, imagínense, ¿no? Que toda es la delincuencia en solo 24 horas, ojo, son más de 40 detenidos solo en 24 horas. ¿Se imaginan ustedes llevar en el día ya 20 detenidos cuando eso es solamente para 12? Y ni qué decir si hay para varones y hay para mujeres? La policía ha demostrado incluso que los barrotes son esos barrotes galvanizados que tienen orificio por dentro, y ellos dicen, bueno, el ladrón, basta con que tenga pues una pequeña sierra, ¿no? Y ojo, o un empujón, porque han sido pues construidos no en paredes, sino en drywall, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie de deficiencias, ojo. Y ni qué decir del Ministerio Público. Si de lo que se trata es de que el Ministerio Público ahí realice todas las diligencias, tiene que tener todo el equipo, los escritorios, sistema de internet, computadoras, impresoras, la medicina legal, para realizar inmediatamente todo lo que son las evaluaciones físicas. Eso lamentablemente no se está dando. Ojo, entonces, por eso nosotros vaya nuestra crítica, peor aún, que en el tema presupuestario solo ha alcanzado para 9 distritos, y eso, que en esos 9 distritos no está a satisfacción. Sin embargo, ya se imaginan en el resto de distritos a nivel nacional, como por ejemplo Tumbes, Tacna, Sullana, entre otros, que no ha alcanzado para nada, ¿no? Es lamentable todo esto, pero bueno, ahí el Ministerio Público pone su cuota, porque ojo, todos los días está, el Ministerio Público atiende las 24 horas del día, tan igual como la Policía Nacional. El tema es del juez, ¿no? El juez trabaja de lunes a viernes, y feriados, fuera del horario de trabajo, ahora han establecido un turno, pero que tampoco no nos satisface, porque lo que sí sabemos es que el Ministerio Público, y quien le habla ha sido fiscal, que he hecho turno, y un turno es pues en cualquier hora de la noche, de la madrugada, a las 12 de la medianoche, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana te llaman porque hay un caso y tú tienes que ir con la policía, ojo, ¿no? Entonces, esto creo que tiene que tener un mayor apoyo. En este artículo 16 dice: en esta unidad de flagrancia, el fiscal especializado en flagrancia, porque ese también fue un tema que dijeron, no, el Ministerio Público tiene que designar fiscales de flagrancia. Oiga, pero si usted no me da presupuesto, ¿cómo voy a designar? ¿De dónde voy a sacar yo fiscales? Además, que el Ministerio Público ha diseñado el sistema corporativo, un diseño de fiscalías corporativas. Yo no puedo desmembrar las corporativas. Dice esto
El fiscal especializado en flagrancia debe solicitar la incoación del proceso inmediato o el que corresponda en concordancia con el literal A del numeral 1 del 446 y cuyo 446, numeral 1, efectivamente tiene que ver con el tema de flagrancia, ¿no? Luego dice, el juez especializado en flagrancia es competente en el conocimiento de todo el proceso inmediato, claro, en estas dos audiencias, ¿no? La audiencia de incoación del proceso inmediato y la audiencia única del juicio inmediato, que como siempre he dicho, el proceso inmediato en realidad es un proceso común a 1000 por hora, ¿no? Es decir, es rápido. Tiene todas las etapas. Alguien por ahí dijo, no, el proceso inmediato es diferente al proceso común, ya que abrevia, o perdón, omite algunas etapas. No, ojo, se da en diligencias preliminares, en el proceso común también se da en diligencias preliminares. Tiene un control de acusación, en el proceso común es la etapa intermedia, pero en la audiencia única de juicio inmediato también se da el control de la acusación. Tiene un juicio oral, claro, acto seguido en el proceso inmediato, el juez realiza el control de la acusación, acto seguido dicta el auto de enjuiciamiento y citación inmediata al juicio oral, es decir, inmediatamente, en esa misma audiencia, controla la acusación y en esa misma audiencia ya está celebrando también el juicio oral. Que como decía el maestro Florencio Mixan Más, un proceso no puede ser tan lento ni tan rápido. Tiene que ver, digamos, una forma, una manera de poder evitar que sea tan lento, de tal manera que dice cuando la justicia tarda, ya no es justicia, pero tampoco tan rápida, porque en esa rapidez o en esa celeridad puede violarse el debido proceso. Y han habido varias tesis en San Marcos, en la Universidad de San Martín, donde se han elaborado varias tesis respecto a este tema. Luego dice, el juez especializado en flagrancia es competente en el conocimiento de todo el proceso inmediato o el que corresponda por delito flagrante. O el que corresponda por delito flagrante. Lo que interpretamos acá es lo que nos está diciendo, muy bien, puedes incoar un proceso inmediato cuando reúne, pero en aquellos casos donde no vas a incoar proceso inmediato, pero hay una flagrancia, el juez de flagrancia también lo va a conocer. ¿Por qué? Si el término dice juez en flagrancia, ¿no? Y se supone que el juez de flagrancia estaba diseñado solo para el proceso inmediato, porque claro, si ponemos ahí a un juez que solamente va a haber incoación de proceso inmediato bajo la figura de flagrancia, es un juez que no va a tener muchos casos. Y les comento, he preguntado en algunos distritos en el norte, cómo acabo de preguntar en un distrito acá en Lima mismo, ¿no? Y me dicen, bueno, doctor, me dicen, en realidad en una semana casi tenemos cerca de 10 incoaciones de proceso inmediato, es decir, 2 por día, ¿no? Y no es que el fiscal no quiere incoar proceso inmediato, vuelvo a repetir, son el fiscal para incoar proceso inmediato, y eso lo hemos dicho en la elaboración de protocolos, que estamos participando también con todos los actores en el Ministerio de Justicia. El fiscal, si va a incoar un proceso inmediato, ya tiene que estar revestido de todos sus medios de prueba. Por ahí había una posición que decía, bueno, no es necesario que tenga el informe pericial. Puede ser un informe provisional. Perdón, yo no puedo irme a un juicio oral con un informe provisional. El código es bien claro. Tiene que ser pericia. Yo no puedo ir con algo provisional, con deducciones, con indicios. No, 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 no. Yo tengo que ir ya con una pericia. Por eso decía que sería irresponsable que el fiscal incoe proceso inmediato sin tener todavía su medio de prueba, entre ellos la pericia. Porque de hacerlo así, yo estoy seguro que si se va a un juicio oral, la defensa con todo derecho va a decir, ¿cuáles son tus medios de prueba? Un informe provisional, por ejemplo, en drogas, ¿no?
Como todos sabemos, un informe provisional no te establece la puridad de la droga, no te establece el peso neto, ¿no? Eso te establece en la pericia química. Ahí te establece la calidad de la droga y el peso neto. En algo provisional no te va a establecer eso. Y yo me voy a ir con algo provisional. No, pero en el camino puedes obtener la pericia. No, no, señor, acá no es que en el camino, no. Acá los plazos se están establecidos en el Código Procesal Penal y además hay un principio de preclusión. Ojo. Pero así a veces se dan estos antojos para propiciar, para decir, bueno, está funcionando. Nosotros, y yo particularmente siempre le digo a los señores fiscales, le digo, mira, en la medida que usted incoe en proceso inmediato, eso va a significar que su carga va a verse reducida, ¿no? Porque esa carga que probablemente va a demorar 1 año, 2 años, ustedes lo pueden solucionar ya 1 mes o 2 meses que lo solucionen en buena hora. Pero también se tiene que ir con todos los medios de prueba. Se tiene que tener el número, digamos, razonable del personal fiscal, y ni qué decir del administrativo, ¿no? Porque el personal administrativo con todo derecho dice, a ver, a mí me contrataron de lunes a viernes en el horario de trabajo, a mí no me han contratado en horas de la noche, y si quieres que yo trabaje en horas de la noche, los días sábado, domingo y feriado, tienes que pagarme el doble, ¿ya? Y además, tengo que tener mi día de compensación. O sea, una serie de circunstancias, ojo, que no es fácil, ¿no? Luego dice, en caso de que el fiscal especializado en flagrancia, al concluir el plazo de la detención policial, disponga la formalización de la investigación preparatoria y requiera prisión preventiva contra el detenido, el juez especializado en flagrancia realiza la audiencia y resuelve sobre la libertad o privación de la libertad del imputado, conforme al artículo 52 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. El juez especializado en flagrancia continúa con el trámite hasta culminar el proceso. Entonces, vuelvo a repetir, con esto prácticamente pues se le está dando mucha competencia al juez de flagrancia. ¿Para qué? Para que tenga pues trabajo, ¿no? Para que pueda justificar su trabajo y pueda decir, miren señores, estamos teniendo carga y por favor del Ministerio de Economía tienen que darnos el dinero, pues, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que la parte más importante está en el Ministerio Público, porque depende de la policía y del fiscal para incoar un proceso inmediato. Y eso va a ser en la medida que tenga todo el apoyo de la logística, de la infraestructura y, por supuesto, del personal humano, ¿no? Y en lo que vaya de varios meses, el Ministerio Público está tratando de cubrir, digamos, de ir a esas unidades de flagrancia, pero como dice la policía, bueno, en ese ambiente yo tengo que estar con todos mis peritos. Sin embargo, como no alcanzamos ahí, tenemos que seguir realizando en nuestro lugar. De igual manera, el Ministerio Público dice, bueno, no hay acá un médico legista, así que igual tenemos que llevarlo a la unidad, es decir, llevarlo y luego venir acá, con lo cual, pues, si se quiere la celeridad, esto no está contribuyendo a la celeridad, ¿no? Quizás al interior del país, como Piura, por ejemplo, entre otros, la distancia no es mucho, en 5, 10 minutos ya uno está ahí. El tema es las Lima, ¿no? Son 6 distritos, 4 de Lima, Lima Sur, Lima Este, Lima Norte y Lima Centro, y la de Ventanilla, que ahora le han puesto Lima Noroeste, aunque en realidad pertenece al Callao, y el Callao. Son 6 distritos que indudablemente, si hablamos de la carga procesal a nivel nacional, podríamos decir que es la mitad de la carga procesal penal a nivel nacional. Y donde, como ya todos saben, pues el trasladar una persona de un lugar a otro
es todo un vía crucis, ¿no? Con el tema de la congestión de tránsito, que es todos los días, o sea que ya no hay hora punta, en cualquier hora es hora punta, ¿no? Bien, eh, no obstante, se vienen elaborando los protocolos, esta ley 32.348, llamada ley de la flagrancia, que es la que nosotros hemos denominado, modificó también, entre otros artículos del Código Procesal Penal, como el arresto ciudadano, que hay que llevar a la unidad de flagrancia, los deberes de la autoridad policial, que hay que llevarlo a la unidad de flagrancia, el plazo de detención, la notificación de la acusación y objeción de los sujetos procesales. Lo bueno de esta ley es que implementó la terminación anticipada en la etapa intermedia, ¿no? Algo que ya por el año 2012 la Corte Suprema en un acuerdo plenario dijo que esto era una actitud pretoriana, el que en etapa intermedia se lleve a cabo la terminación anticipada, puesto que la terminación anticipada solo estaba construida en la investigación preparatoria formalizada. No obstante, nosotros sí, cuando implementamos en Guaura y también en Piura, veníamos utilizando en etapa intermedia la terminación anticipada. ¿Por qué? Porque había una parte de la audiencia del control de acusación donde decía se puede instar a un criterio de oportunidad. La Corte Suprema, de su punto de vista, dijo, bueno, cuando se habla de criterio de oportunidad, nos está hablando del principio de oportunidad y del acuerdo reparatorio, pero no nos está hablando de la terminación anticipada. No obstante ello, en Colombia, por ejemplo, y también en Estados Unidos, pero más que todo en Colombia, el criterio de oportunidad es una definición amplia que justamente permite la solución a un caso concreto en tanto se presenten los requisitos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no había ningún inconveniente para que en etapa intermedia se aplique también la terminación anticipada. Con este acuerdo plenario ya muchos jueces no aplicaron. Hoy, felizmente, si algo hay que rescatar, algo positivo de esta ley, es que se ha incluido en el artículo 350 la posibilidad de aplicar una terminación anticipada. Porque cuando no se daba la terminación anticipada, entonces teníamos que ir al juicio oral y llegar en una conclusión anticipada del juzgamiento, donde ya sabíamos pues que si aplicaba yo la terminación anticipada me favorecía por el derecho penal premial de un sexto de la pena, mientras que si ya me iba al juicio oral en una conclusión anticipada, ¿no? Entonces ya no podría ser el sexto, sino el séptimo, ¿no? Pero en buena hora que esto sí se ha incorporado la terminación anticipada, que también fue motivo de muchas, digamos, eh, este, fue materia de muchas tesis, ¿no? De realización de muchas tesis, así como la condena del absuelto, que ya se modificó, y ahora la terminación anticipada, que me imagino que a partir de esta modificación legislativa, ya no tienen sentido las tesis, pero las tesis postulaban eso, ¿no? Fuimos, creo, 2 autores nada más los que estuvimos de acuerdo que la terminación anticipada, pese a ese acuerdo plenario, o 3, que fue Jean-Paul Taboada, Carlos Ibarra Espíritu y quien les habla, ¿no? Frente a toda la doctrina nacional, como Pablo Sánchez Velarde, como Arsenio Oreguardia, como Víctor Cubas Villanueva, como Luis Miguel Reina Alfaro y el propio San Martín Castro, que decían que era imposible que se podía aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia, porque eso significaba sorprender al agraviado. No obstante, que si el agraviado no estaba de acuerdo y además el agraviado solo o el actor civil solo podía postular en el término de reparación civil y que si no estaba de acuerdo lo podía apelar, pero a pesar de eso, pues se hizo todo lo contrario, ¿no? Porque cuando se aplicaba esto en etapa intermedia, créanme que la terminación anticipada creció bastante. A partir de ese acuerdo plenario del 2012, pues cayó
como dice, la terminación anticipada y ya nadie quería utilizarlo en realidad, ¿no? En fin, bien, concluyendo ya con nuestra exposición, podemos decir lo siguiente, ¿no? Este proceso inmediato es célere, rápido, sí, estamos de acuerdo con ello también, que la ley de flagrancia puede significar un éxito, también estamos en eso, en la medida que se dé el presupuesto necesario, cosa que hasta ahora no ha sucedido. No se ha dado en absoluto ningún presupuesto. Y es más, en la parte final de esta ley, ¿no? Se señala, por ejemplo, donde dice pues que en cuanto al financiamiento, dice, la aplicación de los preceptos dispuestos por la presente ley se financia con cargo al presupuesto asignado a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia, es decir, al Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público, ya hemos visto a nuestra fiscal de la Nación que el presupuesto solo alcanzaría de aquí a un par de meses y luego ¿qué? No hay dinero, ojo. No hay dinero, ¿no? Entonces, la ley es muy bonita, muy ideal, parece que vivimos en un país de maravilla, pero cuando esto aterrizamos en la práctica, es otra cosa. Entonces, hay que legislar de acuerdo a la realidad, no a espaldas de la realidad, porque de esa forma, en realidad, no vamos a hacer justicia. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor Jorge Rosas. Excelente, ahí le mandan también los aplausos, también por las redes sociales, además que también está quedando grabada su ponencia. Agradecidos, doctor, de poder compartir de repente, si hubiera alguna pregunta ahí antes de lo que es la despedida, excelente también con lo que son los participantes, pero desde ya, estimado doctor, a ver, ahí está la doctora Juliana, de repente. Bien, escuchamos a la doctora Juliana. Sí, la estamos escuchando, doctora Juliana, a ver su pregunta, alguna inquietud, alguna consulta de repente. Para. Sí, está teniendo ahí algunos problemas también del audio. Pero, estimado doctor, estaremos también coordinando, agradecido a nombre del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Su experiencia efectivamente es muy, nos ayuda bastante, más que todo a los abogados litigantes, a los operadores de justicia, esta óptica que hemos visto de lo que son, usted ha sido fiscal, ha sido parte de lo que es la implementación, la reforma del proceso penal, y ha sentido qué es lo que falta efectivamente, incluso ahora que estamos consolidando lo que es este derecho procesal penal, esta reforma, que hasta ahora todavía usted muy bien ha evidenciado todos estos problemas. Por eso efectivamente lo hemos invitado para que dé lo que es esta sesión, y considero, y esa opinión también propia, y considero de muchos también, que son a veces este tipo de escenarios hasta mejores que algún curso tradicional. Entonces, estamos buscando eso con el ilustre Colegio de Abogados del Cusco, invitar a los mejores profesionales para que den estas pautas, estos lineamientos que nos van a servir en lo que es la vida diaria y en el ejercicio de la profesión. Estimado doctor, el ilustre Colegio de Abogados del Cusco ha emitido la resolución 254-2015, que en su parte resolutiva reconoce y felicita su participación en este diplomado internacional de alta especialización en Derecho Procesal Penal. Es así que usted también ya es parte de nuestra organización. Hemos tenido muchos eventos desde el año 2015 y siempre estará invitado y será un miembro honorario de nuestra orden profesional, estimado doctor. Esta resolución la firma nuestro decano, el doctor Frank Chevarría Montesinos. Doctor, un fuerte abrazo desde la ciudad imperial del Cusco y de repente sus últimas palabras en esta sesión número 3. Sí, gracias Alan, no me queda más que agradecer al Colegio de Abogados del Cusco, a tu persona y a todos los que en esta noche nos han acompañado, con la promesa de pronto, de en cualquier momento, visitar Cusco físicamente por ahí, así que ojalá
que se dé la oportunidad. Y bueno, no me queda más que decir buenas noches a todos y buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Agradecidos con todos los participantes mediante todas nuestras redes sociales. Ya la siguiente semana tenemos la participación del doctor Celis Mendoza, Fidel Rojas Vargas, el doctor Alonso Peña Cabrera, entre otros profesionales que también mediante lo que son nuestras redes sociales estaremos compartiendo lo que son los horarios y los eventos. Tengan ustedes muy buenas noches y espero que haya sido una sesión productiva. También quedará grabada y se les enviará conforme a las peticiones que también realicen. Muchas gracias. Buenas noches.